Y bienvenidos a Ciencia Vital, el espacio donde la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la introducción y la medicina se unen para explicarles cómo funciona el cuerpo humano desde dentro de las células hasta lo que es el ADN. Yo soy su maestro Alberto Eduardo Flores Espinosa, docente universitario, biotecnólogo de formación y apasionado por enseñar cómo es la biología molecular y el cómo está transformando nuestras vidas y nuestra forma de entender la salud. Buenas tardes, queridos podcast oyentes. Como ya habíamos tenido un acercamiento temprano, me presento de nuevo con ustedes. Yo soy el doctor en ciencias Rubén Gerardo Zamora Mendoza. Y bueno, junto con el ingeniero hemos estado en el sistema educativo militar impartiendo diferentes materias en el área de las ciencias biomédicas en diferentes quehaceres, en este caso de la ciencia, ¿no? Como el resaltado, pues mi trayectoria ha sido en el campo de las ciencias biomédicas y la biología molecular pues ha sido una parte de mi desarrollo tanto de formación como profesional. Adelante, doctor. Claro que sí, muy bien, el día de hoy tenemos el episodio número 2 de esta gran aventura que tenemos con todos ustedes de 27 episodios en el cual hablaremos principalmente sobre el ADN, RNA, las proteínas, todo lo que conlleva a formar lo que es el eje de la vida. A veces me preguntan si en verdad necesitamos entender el ADN para ser buenos médicos y yo respondo lo mismo siempre, que si no se entiende completamente lo que es el dogma central, es como leer la portada de un libro clínico y pretender entender al final sin como tal comprender todo el mecanismo que conlleva a lo que nosotros conocemos como la transformación de ADN a RNA y de RNA a proteínas. Y precisamente por eso estamos aquí. Como bien mencionábamos, en este episodio vamos a hablar del ADN como tal, de sus bases principales, el RNA y las proteínas, es decir, el ciclo vital de la información genética, ese que rige desde el desarrollo embrionario hacia el metabolismo de un fármaco. Prepárate porque vamos a ver cómo una simple cadena de bases nitrogenadas puede definir una enfermedad o en este caso curarla. Así es, muchachos. Entonces, en el bloque número 1, del cual estaremos hablando en este momento, será sobre el dogma central. Cuando yo estaba en la carrera, pues me tocó memorizar este famoso dogma central en donde el ADN se lleva a transcribirse a RNA y el RNA lleva a traducirse a ciertas proteínas a partir de la formación y la unión de todos los aminoácidos que están principalmente formados a partir de los genes específicos de nuestro cuerpo. Y así, pues principalmente fue como nosotros empezamos a pasar a estas materias, como nosotros empezamos a responder en los exámenes, pero tardé años, ya después cuando entramos a la parte de formación, como dice el doctor Gerardo, nosotros somos apasionados de la biología molecular en entender que eso es el principio de todo, ya que toda célula del cuerpo se usa principalmente con este mecanismo para funcionar y para responder, así como también para lograr sobrevivir a ciertas situaciones, ¿no? Aquí les puedo hablar un poco sobre las diferentes enfermedades que están involucradas en algún problema que ocurra dentro de este tipo de proceso en el cual se está transformando el ADN en proteínas a partir, como por ejemplo, el síndrome de Down, que es la trisonomía 21, que es principalmente cuando tenemos asociado a discapacidades intelectuales, cardiopatías congénitas, así como también la fibrosis quística, que es una mutación en el gen CFTR, que es principalmente cuando nosotros lo podemos detectar a partir de ciertas pruebas de sudor por medio de un cloruro elevado en estas mismas pruebas, así como también por medio de ciertos análisis, ya que esta enfermedad lo que va a afectar es el sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema reproductivo. Así como también una un poquito más específica podemos hablar del síndrome de Marfan, que es una mutación en el gen FBN1, cuando nosotros tenemos aquí un diagnóstico principalmente en el cual el genetista necesita prevenir complicaciones cardiovasculares que conlleven a un deceso o condiciones mortales, principalmente porque este síndrome lo que afecta es el tejido conectivo, principalmente en el área de la aorta dilatada, la estatura, la altura y la hipersalititud son todos los síntomas que podemos encontrar en personas con este tipo de síndrome, ¿no? También podemos hablar ya principalmente de los genes supresores de tumores, como viene siendo el BRK1 y el BRK2, así como también que son los encargados de
que están involucrados principalmente en los tipos de cáncer de mama, en el cáncer de ovario, todo en el ámbito hereditario, ¿no? Otras enfermedades como viene siendo el síndrome de X frágil, que es la mutación en el gen FMR1, cuando nosotros lo podemos detectar inmediatamente por las nuevas tecnologías que les comentábamos el día de ayer, principalmente en el episodio número 1 sobre la PCR, así como también el uso del Salt Blood para evaluar algún tipo de anomalía que ocurra dentro de nuestros trinucleótidos, ¿no? Que vienen siendo principalmente los famosos codones. El genetista, pues principalmente lo que se encarga es de detectar la principal causa de esta discapacidad intelectual, así como también uno poco más específico que siempre les mencionamos a nuestros alumnos y el doctor no me dejará mentir, como viene siendo el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, ¿no, doctor? Pues sí, sí, coincido con usted, doctor, de que todas estas anomalías que usted ha mencionado pues son derivadas de esta información, en este caso de manera errónea, ¿no? Como bien usted menciona, pues el dogma de la biología molecular fue creado por Francis Crick, ¿no? Estos codescubridores de la estructura del DNA, en la cual, pues, la secuencia de nucleótidos que conforman el DNA, sobre todo en las regiones que se van a transformar en proteínas, que son las regiones codificantes o genes, precisamente siguen este flujo de información, ¿no? Pero bueno, como usted mencionaba, cuando hay enfermedades como las que usted ha indicado, como Marfan, síndromes complejos o síndromes vinculados a mutaciones puntuales, es porque este flujo de información ya no sigue el camino correcto, ¿no? Ya no sigue el camino, en este caso, adecuado. Entonces, pues, ¿de dónde vienen estas alteraciones proteínicas que dan como efecto el cuadro fenotípico de la enfermedad? Pues viene desde la secuencia de nucleótidos, ¿no? Desde ahí viene. Sale entonces, y si el código no está bien escrito, no va a ser bien descifrado, y si no se descifra bien, no va a ser posible construir la proteína necesaria para que un proceso fisiológico metabólico pueda llevarse a cabo sin, en este caso, ninguna alteración. ¿Sale? Pues entonces, pues bueno, algunos de los puntos interesantes que usted mencionaba, pues tenemos, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas que son y que hemos mencionado con los alumnos, son alteraciones de regiones grandes, ¿no? Son regiones grandes, realmente un cromosoma tiene miles o millones de pares de bases en su contenido, por lo tanto, el perder material genético a ese nivel o el ganar material genético a ese nivel, pues tiene repercusiones en este caso bastante vastas y bastante grandes, ¿no? En cambio, por ejemplo, la fibrosis quística que usted bien puntualizaba, pues es una mutación puntual, ¿no? O sea, quiere decir que esta mutación en este gen que codifica para el receptor de transporte de cloruros, ¿no? Es el que hace que se desarrolle en este caso la enfermedad, pero no por eso pues es menos contundente para los pacientes que son afectados por este sistema, ¿no? Y bueno, pues me llamó la atención el síndrome de Prader-Willi, porque ese es un síndrome muy complejo, ¿no? Realmente es un síndrome donde el médico genetista o el especialista tiene que tener en consideración que este síndrome tiene alteraciones en múltiples cromosomas, no solamente en unos cuantos, y tiene pues alteraciones como duplicaciones, transversiones, etcétera, que en algún momento vamos a platicar de ellas, ¿no? Lo que queremos dejar en claro a nuestros escuchas es que la información genética, cuando se da de manera sin alteración, es la que produce las proteínas que forman nuestro cuerpo de manera normal, no proteínas como las hormonas, proteínas como las enzimas, proteínas transportadoras, etcétera. Pero cuando hay alteraciones en esta secuencia de nucleótidos, pues va a hacer repercusión en que esas proteínas pierdan la función o simplemente ya no se produzcan, y por lo tanto nos lleva a la alteración o a la enfermedad. ¿Qué opina usted, doctor? Claro que sí, eso es algo, es un tema muy importante en ese sentido, doctor, porque siempre les hacemos el hincapié a los muchachos que toda la información que nuestro cuerpo está presentando a partir de toda nuestra vida, pues está almacenada en estas bibliotecas que nosotros conocemos como los famosos cromosomas. Pero también tenemos que recordar, y me gustaría pues, puntual mucho para nuestros escuchas, es principalmente de que muchas enfermedades no se presentan como síndromes, porque como
hasta ahorita hemos mencionado muchos síndromes, también podemos hablar de ciertas condiciones, como vienen siendo los famosos errores innatos del metabolismo, como viene siendo la enfermedad de la fenilcetonuria. Este es un trastorno metabólico hereditario que afecta exclusivamente a cierto mecanismo de nuestras células. ¿Qué mecanismo afecta? Pues es principalmente en el cómo nuestro cuerpo es el encargado de descomponer los aminoácidos llamados fenilalanina, así como también cómo esta fenilalanina al acumularse está causando y causa un problema muy grande en la incapacidad de que nuestra enzima producida en nuestro hígado, como viene siendo la fenilalanina hidroxilasa, la procese correctamente, lo que genera un daño cerebral y una discapacidad intelectual si esta no se llega a tratar. O también podemos mencionar como por ejemplo vienen siendo las enfermedades, como bien les mencionamos a los muchachos en la clase de bioquímica, de la anemia falciforme, la fibrosis quística, la distrofia muscular que mencionábamos el día de ayer en el episodio número 1, que son como enfermedades monogenéticas, ¿no? Que empiezan con un solo cambio en una letra de lo que nosotros conocemos como los ácidos nucleicos. No sé qué opina, doctor. Efectivamente, Doc, pues bueno, la lista de alteraciones es muy grande, pero no por ello hay que caer en pánico y pensar que vamos a padecerlas o nuestros descendientes las van a padecer. Siempre recuerda que en el área biológica, la biología no es una ciencia exacta, sino es una ciencia que está vinculada a las probabilidades, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de probabilidades de padecer tal o cual enfermedad, en este caso de origen genético molecular o genético hereditario, y los errores innatos del metabolismo son un buen ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, cuando nace un niño, pues este niño se piensa que viene sano, viene sin ninguna alteración. Pues para asegurarnos de eso, pues el médico procede al tamizaje neonatal, ¿no? Que es el tamiz neonatal básico y el ampliado, el cual nos dice si el producto o el bebé, ¿no? Mejor ya considerado así, tiene una alteración que le impida metabolizar ciertos componentes orgánicos, en este caso principalmente los aminoácidos, ¿no? En caso de que sea así, pues bueno, ya se establece que tiene la enfermedad fulana, la enfermedad de X, Y, Z, y bueno, pues se establece un plan de tratamiento o un plan en este caso de seguimiento, porque obviamente pues al ser innatas no son de todo, no son del todo curables, ¿no? Entonces pues sí, esta lista es bastante grande, ¿no? Afortunadamente no son tan frecuentes, pero pues el médico que tiene que estar preparado para que en dado caso reconozca los signos y síntomas, puede hacer un cross-talk, una interconsulta con el médico genetista para que le confirme la presencia de la enfermedad, y bueno, pues ya habíamos comentado, se establezca pues un plan de tratamiento para que la calidad de vida del paciente pues sea lo más normal correctamente. Pues sí, Doc, estamos en esas etapas de las enfermedades genéticas. Así es, doctor. También me gustaría recalcar lo que menciona usted, doc, que estas enfermedades no son algo que se presenten frecuentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos uno se llega a asustar, uno dice, no, pues es que cuántas enfermedades hay y hasta miedo nos da el hecho de que vayamos a tener hijos, ¿no? También tenemos que recordar, por ejemplo, que nuestro ADN tiene también un tiempo en el cual se encuentra en mejores condiciones para pues, poder transmitirle a nuestros descendientes este tipo de información sin un gran número de mutaciones y cómo nosotros vamos a tener esta información así como tal, o vamos a darle una seguridad a nuestras parejas, a nuestros futuros descendientes de que vamos a evitar ese tipo de apariciones de estas enfermedades, pues viene siendo siguiendo como tal y y siguiendo viviendo en un entorno externo que no altere como tal la composición de nuestro ADN, como vienen siendo, por ejemplo, actualmente el tema que se ha hablado mucho sobre la radiación nuclear, así como también la contaminación, qué temas han hablado en la India, que incluso en la actualidad está el famoso mito que dicen que las deidades en la India están regresando. ¿Por qué? Pues porque están naciendo niños con 3 brazos, 3 piernas, así como también más de un ojo, contamos hablando de 3, 4 ojos en la estructura facial, así como también hay unos problemas que son mutaciones no aptas para la vida, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades podemos mencionarles a ustedes y que también nos gusta decírselas a nuestros alumnos?
pues viene siendo el síndrome de Turner, que este también es un síndrome que se detecta inmediatamente por medio de un diagnóstico de un cariotipo, así como también quien maneja esta información, pues viene siendo el endocrino, el cardiólogo, así como también estamos hablando de el médico de cabecera, ¿no? Este síndrome de Turner, pues tiene una probabilidad, mis queridos oyentes, de uno de entre cada 2.500 o 2.000 nacimientos. Esa es la probabilidad de que una niña nazca como tal con un síndrome de Turner, ¿no? También podemos hablar que este es un síndrome que está ligado como tal en una ausencia parcial o total de uno de nuestros cromosomas X. Así como también podemos hablar de la neurofibromatosis tipo 1, que es un problema en el gen NF1, que es una condición genética en el cual prevalece en una probabilidad de uno entre cada 2.500 a 3.000 personas. Y si nuestro padre tiene ese tipo de mutación en el gen, ¿qué creen? Aquí va a aumentar todavía más la probabilidad de heredar a un aproximadamente 50%. Creo que aquí estaríamos hablando un poco más ya de la parte de herencia dominante, de herencia recesiva, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, doctor, lo ha apuntado usted muy bien, ¿no? En el caso del síndrome de Turner, pues hay que recordar que pues es la lesión completa del cromosoma X. Por lo tanto, el fenotipo de estas personas con esta afectación pues es femenino. Principalmente, lo curioso con estas personas es que tienen la apariencia de tener una edad mucho menor de la que tienen realmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer personas con Turner y tenían esta particularidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las otras padecimientos que usted comenta, pues efectivamente se deben a mutaciones muy puntuales en ciertos genes que son controladores maestros de la regulación, en este caso, de otros procesos, en este caso, celulares, ¿no? Entonces, pues bueno, las afecciones que se pueden generar por por este mecanismo de mutaciones, pues son muchas, pero bueno, no nada más quedarnos en qué nos afecta, sino cómo las podemos diagnosticar. Y bueno, pues habíamos comentado de esas herramientas tecnológicas de punta que es la secuenciación, pues nos permite establecer realmente si hay una mutación en estos genes o hay una pérdida cromosomal grande que nos pudiera llevar en este caso al diagnóstico preciso de la afección que tiene en este caso el sujeto o el paciente y poder darle pues una mejor terapéutica, aunque no sea en este caso curativa, ¿no? Entonces, pues hemos hablado de varios trastornos, tanto las mutaciones puntuales como las alteraciones cromosomales, tanto numéricas como estructurales, que nos llevan a tener ciertos cuadros, en este caso clínicos, y como bien apuntaba doctor, pues se trata de probabilidades, ¿no? Un nacimiento en X cantidad de nacimientos vivos. Y bueno, esta vez se nos dice, pues es que la probabilidad de que me toque a mí la de malas como padre, de que mi hijo nazca con esto, pues es lejana, pero créeme que no tanto, ¿eh? Créeme que no tanto, porque hay factores asociados a esto, no solamente factores hereditarios, el grupo al que pertenecemos, ¿no? Es importante si soy afrodescendiente, si soy latino, si soy europeo descendiente, etcétera, son factores causales que se van sumando para que esta prevalencia de uno en 500,000 pues se vaya reduciendo, ¿no? Entonces ahí es donde aterrizamos este factor que es el famoso asesoramiento genético, ¿no? Entonces ustedes pueden decir a sus pacientes, bueno, si usted tiene tantos factores de riesgo, y mucho, y con mayor razón si ya tiene un hijo afectado por tal o cual condición, que se hereda de manera tanto dominante como recesiva, como usted mencionaba, Doc, pues tengan mucho cuidado en elegir si quiere tener más hijos, porque las probabilidades aumentan conforme aumentan el número de embarazos. Eso es lo que les quería comentar, Doc. Adelante, por favor. Claro que sí, Doc, y también mencionar y retomar un poco sobre lo que estábamos hablando al inicio, que es el famoso dogma central. Entonces, como acabamos de ver, este dogma central pues no es una teoría vieja, es prácticamente el manual operativo, muchachos, es el cómo funcionan nuestras células y el cómo se va a transmitir y se va a transformar la información almacenada en estas bibliotecas digitales o estas bibliotecas de la vida, por así decirlo, que vienen siendo los cromosomas, en donde ustedes pueden entender cómo funcionan, así como también
ustedes van a transmitir este conocimiento. Por eso mencionábamos el día de ayer en el episodio número 1, el cómo la biología molecular ha ido humanizando un poco más a los doctores, principalmente con su interacción con pacientes, ya que ya no solo ver los síntomas, hagan de cuenta que ya es únicamente como cuando vas a que te arreglen tu carro, sabes que te falla tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Aquí como tal, pues el cuerpo también es un mecanismo que es un mecanismo perfeccionado, pues a través de miles y miles de años de evolución. Y entonces como tal, aquí nosotros empezamos a ver como tal las causas invisibles que están detrás de esto. Es que sabes que yo viví durante un tiempo en una casa que estaba muy cerca de condiciones de radiación, o yo viví en una casa con asbesto. Ya ven que hace en los 90s, 80s las casas estaban construidas con este material tan peligroso que ya sabemos que promueve como tal el desarrollo de cáncer en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? ¿Qué conceptos clave me gustaría que se llevaran el día de hoy? Pues viene siendo el ADN, el RNA y las proteínas, ¿no? Quien bien acertadamente mencionaba el doctor a uno de los codescubridores, que viene siendo Francis Crick, que es principalmente el que propuso este flujo de a dónde va dirigida la vida. No sé si ustedes han escuchado hablar del famoso 3, de 3' a 5', ¿no? Todo esto se propuso desde 1958. Imagínense qué tan avanzados estábamos desde ese entonces, cuando todavía no había tantas máquinas como las que tenemos en la actualidad, ya que esta es una forma revolucionaria de entender cómo la célula se transformaba en un sistema de información. Acuérdense que el ser humano es muy visual en ese sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué otro concepto me gustaría que se quedaran? Pues viene siendo el error que enferma, ¿no? El error, por ejemplo, es el ejemplo clínico real. Vamos a hablar un poco sobre la anemia falciforme, que viene siendo por la drepanocitosis, que es una mutación en el gen puntual de la beta globina, ¿no? ¿Qué es lo que cambió aquí? Aquí lo que cambió es una adenina por una timina, ¿no? Y todo esto es un aminoácido donde estamos cambiando un ácido glutámico por una valina. ¿Qué resultado vamos a tener? Pues vamos a tener hemoglobina defectuosa. ¿Qué creen? Así es como ustedes mandan a pedir sus refacciones como tal a la aseguradora, y que resulta que tienen una forma distinta y entonces ya no encaja. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Pues los eritrocitos tienen forma de os. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues crisis dolorosas y complicaciones vasculares. Así como también vamos a tener el ejemplo de una enfermedad, una mutación. Todo tiene una relación como tal. Y hay muchas enfermedades que, aunque tengan la mutación en el mismo gen, no nomás vamos a detectarlo por un solo gen, sino porque el cómo está involucrado más de un gen para poder y como tal encontrar la solución a este tipo de problema. ¿Qué otro concepto clave les gustaría compartir con los escuchantes, doctor? No, pues bien lo ha dejado usted claro, Doc, acerca de estos conceptos de DNA, RNA y de ahí a proteína y cómo la comunicación de estos tres procesos, cada uno de ellos con sus particularidades, pues conlleva a la generación, en este caso de enfermedades, ¿no? Aquí habíamos comentado las famosas neoplasias, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Esas neoplasias que, si bien tienen un componente hereditario algunas, otras tienen un componente ambiental también bastante fuerte, pero el desarrollo como tal de la enfermedad se da por la alteración en la secuencia de genes, ¿no? Entonces es importante considerar que pues las neoplasias se generan por esta sobreproducción de función o ganancia de función o pérdida de función de ciertos genes, los cuales pues desde que están en la secuencia génica, pues ya tienen ciertos cambios o en este caso ciertas mutaciones. Pero me quería ahondar un poquito en las aplicaciones médicas del dogma, poniéndolo en el contexto clínico, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos preguntamos si queremos entender por qué un paciente no produce insulina, pues hay que aprender cómo se expresa el gen de la preproinsulina, ¿no? Entonces recordemos que la insulina pues es una hormona vital para la homeostasis de la glucosa, y como toda proteína pues tiene una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos sigue un orden de activación. En este caso la
proinsulina es como nace la cadena naciente a partir del RNA mensajero, ¿no? Y obviamente el RNA de transferencia. Y bueno, esa se va editando hasta quedar como insulina solita, ¿no? Y tener la función, en este caso, deseada. Si queremos saber por qué un cáncer deja de responder a la quimioterapia, pues también tiene que ver con esos cambios en el genoma de la biología molecular, sobre todo vinculada a mutaciones que alteran la traducción de receptores o de algunas enzimas, en este caso claves, ¿no? Eso es interesante, lo de los cánceres que se vuelven resistentes a ciertos elementos de quimioterapia, porque tiene que ver con la evasión de los mecanismos de respuesta, en este caso del paciente aquejado, ¿sale? Pues entonces, pues hay muchos contextos, como usted vinculaba, Doc, muchos contextos, unos con mucho interés, con mucha profundidad. Por ejemplo, el evitar efectos adversos en un fármaco, pues tiene que ver con esto de la expresión de los citocromos, ¿no? Los citocromos, lo hemos comentado, son una serie de enzimas, ¿no? Bastante vastas, los cuales metabolizan pues, prácticamente todas las sustancias que entran al organismo, ¿no? Incluyendo fármacos, incluyendo cualquier xenobiótico que ande por ahí. Y bueno, pues el hecho de que un fármaco tenga reacciones adversas en un paciente, pues tiene que ver con el escaso metabolismo o el hipermetabolismo del fármaco hacia el paciente, ¿no? Entonces, pues nada más para cerrar este contexto de las aplicaciones del dogma que hemos en este caso comentado, ¿sí? Le cedo la palabra al doc. Claro que sí, muchachos. También me gustaría mencionar a alguien que no podría faltar, ya que fueron las personas que sentaron las bases de la biotecnología moderna, que es prácticamente mi área, como viene siendo Hargorbin Khorana, y como también Nirenberg y Holley, que son los que descifraron el código genético. Por ejemplo, no crean que se pusieron a descifrar el código de todos los seres humanos como tal, sino que ellos encontraron qué codones producen qué aminoácidos, y es el que bien no me dejará mentir el doctor Gerardo, siempre se los ponemos en clase a los muchachos y cada vez que lo ven se asustan. Por ejemplo, qué codones conforman qué aminoácido, la valina, la alanina, para que ellos siempre se los ponemos al inicio de la clase para que ellos no se vayan a asustar y les decimos que no se lo tienen que aprender, pero tienen que recordar el cómo están conformados y cómo una sola alteración puntual en alguno de estos ácidos nucleicos va a generar una transformación completa de dicho aminoácido que puede generar, por ejemplo, un truncamiento de una proteína que genere que ya no sea funcional. Que aquí lo que podemos hablar como tal es de lo que les mencionaba el doctor sobre ciertos cánceres que dejan de responder a las quimioterapias, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la mutación G52, 542X, que es una de las más comunes en el caso de la fibrosis quística, así como también otra cosa que nos gusta mencionarle mucho a los muchachos es la de los problemas que están involucrados, como bien les mencionaba el doctor, del citocromo. Pero ¿qué citocromo? Pues estamos hablando de citocromo P450, ¿no? Eso es lo que me gustaría terminar en esta sección de el bloque número 2, con el cual es principalmente espero que hayan comprendido un poco sobre todas las relaciones que conlleva el hecho de que un médico sepa como tal llevar a cabo una interpretación correcta de dónde ocurrió el error, porque muchas veces lo que pasa en la actualidad con los nuevos matrimonios es que las personas, al no tener este tipo de conocimiento y que los doctores tampoco tengan ese tipo de información, puede generar a muchos malentendidos. Por ejemplo, los famosos chistes, que es el hecho de que uno tenga un hijo de un color oscuro o un hijo albino con los padres cuando ellos son, por ejemplo, de raza mestiza, caucásicos, así como también podemos hablar de pelirrojos y ese tipo de situaciones. No es como tal que haya ocurrido ahí un engaño, lo que ustedes puedan estar hablando, que es lo primero que se nos puede llegar a ocurrir en ese tipo de situaciones, sino también puede ser por una razón importante de que a lo mejor en la información genética de tanto papá o como mamá venía ese tipo de información que se almacenó hace cientos de años como tal, y entonces pues resultó que en esta generación, por obra del destino, por obra de la suerte, porque yo considero mucho que el que se exprese y que no se exprese también está muy involucrado con la suerte y las condiciones en las cuales se está llevando a cabo esta concepción de un nuevo ser humano, ¿no, doctor? Sí, doc, efectivamente, como usted lo ha puntualizado,
Pues cómo se organiza el genoma, cómo se expresa y qué está regulando, pues es bastante complejo, ¿no? Aquí me vienen, hay múltiples de ejemplos que podemos citar, incluso a través de las versiones de Hollywood de ciertas enfermedades que han aquejado pues a personas de la vida real, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Un milagro para Lorenzo, esta película del 92, que en inglés se llama Lorenzo's Oil, ¿no? Que habla de una enfermedad que se llama adrenoleucodistrofia, que tiene que ver con la imposibilidad de metabolizar ciertos ácidos grasos de cadena larga. Y lo interesante con esto es que los papás de esta persona, en ese entonces niño, pues prácticamente se hicieron especialistas, ¿no? En el metabolismo de ácidos grasos, sin tener un conocimiento y una formación cercana a ello, ¿no? Digamos que casi casi les dan el premio Nobel por descubrir el mecanismo de esta adrenoleucodistrofia, y se llama el aceite de Lorenzo porque al darles este aceite se regulaba la alteración enzimática, y esto hacía que las alteraciones neurológicas de los pacientes aquejados pues prácticamente se revirtieran. Tenemos por ahí medidas extremas, ¿no? Esta de medidas extremas, en inglés Extraordinary Measures, tiene que ver con la enfermedad de Pompe. Esta enfermedad de Pompe habíamos comentado, se lo comentamos en clases, tiene que ver con la glucogenosis, que son enfermedades del almacenamiento de almidón, ¿no? Pues entonces, para entender esta enfermedad, pues hay que entender qué es el almidón, qué es la glucosa, etcétera. Pero bueno, en este caso, pues un papá también lucha por conseguir un tratamiento para salvar a su hijo de medidas extremas, si mal no recuerdo, es con Denzel Washington, creo que por ahí es. Entre otras, ¿no? Tenemos esta película de Wonder, ¿no? Wonder bastante interesante. Es de un niño que tiene un síndrome algo peculiar, ¿no? Síndrome de Treacher-Collins, malformación craneofacial genética, ¿no? Que obviamente, pues al ser niño y al estar inmerso en una escuela donde hay otros niños, pues estos no van a entender que está enfermo, ¿no? O que tiene cierta condición que no es la acostumbrada a ver, y se enfrenta pues con la segregación, el bullying, etcétera, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos. A mí me gustan, por ejemplo, películas como Por Siempre Alice, se los había comentado en la edición anterior, Heisenberg de inicio temprano, ¿no? Que tiene que ver con las mutaciones, precisamente al menos de cuatro proteínas importantes. Y bueno, pues hay otros, si mal ahorita no recuerdo, hay otras enfermedades que han sido llevadas a la pantalla, y con la intención pues de que las personas se acerquen a este tipo de conocimientos, no para que se espanten, sino para que sepan que nuestro organismo es una máquina perfecta, y cualquier desatino o cualquier desafinación pues tiene repercusiones, en este caso bastante considerables, ¿no? ¿Usted qué opina, Doc? Claro que sí, Doc. Me gustaría también mencionar que en la actualidad ya tenemos información de muchas cosas, no solo únicamente de personas que lamentablemente hayan sufrido este tipo de enfermedades, como todas las que les mencionaba el doctor, sino que Hollywood también nos ha traído como tal a la pantalla el cómo funcionan las nuevas tecnologías, como viene siendo la película de The Gene in Animation Story, que fue estrenada en el 2020, donde se habla sobre una historia contada como tal por una persona que era, bueno, que es oncólogo y escritor. Imagínense, se ganó el premio Pulitzer como tal. ¿Y qué es lo que nos habla este tipo de película? Pues es principalmente el cómo han cambiado los experimentos de Mendel, desde que y pequeños guisantes que tenía en ese entonces esta persona religiosa para poder probar su hipótesis como tal, que era el cómo se transmitía la información genética en la primera, en la segunda y en la tercera generación, hasta la ingeniería genética moderna, donde tenemos como tal la herramienta que les mencionábamos la clase pasada, como viene siendo en el episodio número 1 de CRISPR-Cas, en donde nosotros vamos a ver en esta película se habla sobre historias reales de pacientes con estas enfermedades, descubrimientos científicos, dilemas éticos, así como también reflexiones muy profundas de que tenemos que recordar que muchas veces, ustedes no me dejarán mentir, siempre ha quedado el famoso dicho de que el ser humano inventa cosas, pero muchas veces las personas poderosas pues los utilizan para hacer cosas malas, ¿no? Y es el cómo nosotros como seres conscientes debemos como tal limitarnos y no sobreexcedernos a
a entrar en campos o en áreas un poco más peligrosas, como viene siendo el famoso super soldado, ¿no? Desde el que salió la película del Capitán América, estamos hablando de cómo por medio de un medicamento se cambia la estructura de esta persona que conocemos como el Capitán América, Steve Rogers, que era desde una persona completamente con deficiencias, incluso para respirar, hasta una persona que se ponía al frente en condiciones extremas. Pero ¿para qué eran eso? Pues eran para condiciones ya un poco más para fines bélicos, ¿no? Entonces tenemos que recordar como aquí es donde vendría entrando la bioética, que es donde nosotros tenemos que hablar como tal las pautas de la revolución genética que están establecidas como tal en la Organización Mundial de la Salud, que es lo que me gustaría mencionarles, ¿no? Así como también creo que ya para entrar al segundo bloque me gustaría mencionarles el tema de las terapias actuales basadas directamente en el dogma central de la biología molecular, que muy acertadamente el día de ayer el doctor Gerardo te lo mencionó con nosotros aquí en este podcast sobre el cómo las vacunas de ARN mensajero, como viene diciendo la del COVID-19, es lo que hicieron, pues qué es lo que hacen principalmente, inyectan una introducción genética que es la encargada de producir una proteína viral y que esta va a generar como tal pues la inmunidad y que va a estimular nuestro sistema inmunológico, ¿no? Así como también cómo la terapia génica en la actualidad se encarga de buscar, corregir y reemplazar las famosas secuencias dañadas de ADN. Imagínense, nuestro cuerpo tiene su propia forma de corregir este tipo de errores y tiene muchos supervisores, pero como mencionábamos, hay una posibilidad en 1 millón de que estos supervisores se lleguen a cansar durante este periodo y entonces lleguen a omitir algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues por medio de ciertos tipos de tecnologías, como viene siendo el silenciamiento genético, que viene con el uso de las famosas sirnas, que se van a encargar de bloquear ciertos tipos de genes patológicos antes de que se lleguen a expresar, que cuando estamos hablando de la vacuna del COVID, pues estamos hablando específicamente de la Pfizer, que es principalmente la que nos ayuda a introducir la secuencia de ARN sintético al cuerpo, que va a generar como tal, pues la espiga del SARS-CoV-2, que es la que va a generar que nuestro sistema inmunológico reconozca cuando este virus llegue a nuestro sistema, ¿no? Ojo, tenemos que recordar que este tipo de vacunas de ARN mensajero no van a alterar nuestro ADN. ¿Por qué? Porque ese vendría siendo el segundo paso como tal de nuestro dogma central de la biología molecular. Esta persona que nos ayudó a colaborar después de muchos situaciones de investigación, como viene siendo la doctora Katalin Karikov, que es una de las pioneras en el uso terapéutico de nuestro RNA y que ha ganado como tal el Nobel en 2023 por su trabajo, que es la base científica de todo este tipo de nuevas introducciones en el área de la salud, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor, el entendimiento de las bases fundamentales que se tienen desde hace décadas, pues ha rendido frutos ahora con las terapias que usted ha comentado. Muy importantemente, estas son vacunas de RNA, ¿no? Que como usted bien lo ha mencionado, pues al introducirse este RNA codifica, ¿no? Utiliza la maquinaria transcripcional de la célula, se produce la proteína spike del COVID y a su vez hace que esta proteína sea estimulante de los anticuerpos que genera en este caso el huésped, ¿no? Algo que era fantasía hace unos 15, 20 años, ¿no? Hoy ya es una realidad. Y bueno, pues hablando de las terapias génicas, tienen un poquito más de tiempo, se han desarrollado todavía para muchos ámbitos, ¿no? Aquí se utilizan vectores virales. Recordemos que los virus, en algún momento vamos a explicarlo, pues tienen información genética que los hace ser algunas veces infecciosos y deleterios al ser humano, pero que si los manipulamos adecuadamente, les quitamos ese DNA maligno, por decirlo así, y metemos el DNA que nosotros queremos reemplazar en la célula, y esto va a hacer que este gen que está trabajando mal, pues de alguna manera sea reemplazado por la secuencia normal y codifica la proteína pues normal, ¿no? Entonces son muchas las implicaciones terapéuticas, ¿no?
la CRISPR-Cas, como usted había mencionado, no se diga esta edición genética por el cual le dieron el premio Nobel a dos investigadoras. Igualmente, con el RNA mensajero, al doctor Weissman, ¿no? Que recientemente visitó la Facultad de Medicina, para dar una conferencia acerca del tema, ¿no? Entonces, retomando un poquito lo de Hollywood y las películas, si me permite, doctor, está esta serie de Stranger Things, no sé si recuerdan Stranger Things, muy popular en Netflix. Pues había un personaje de Dustin, y Dustin que precisamente tiene una mutación. Dustin es un personaje, es un actor que tiene una mutación que produce una condición que se llama displasia craneal, ¿no? El cual hace que tenga pues diferentes alteraciones fenotípicas, ¿no? Entonces, que si bien no son incapacitantes, pues son un tanto atípicas, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los ejemplos, y de las oportunidades que estas terapias que estamos comentando potencialmente puedan mejorar la vida de estos pacientes. Sí, esa es mi opinión, Doc. Adelante, por favor. Claro que sí, Doc. Está perfecto todo este tipo de información que principalmente nosotros queremos compartir con todas las personas que nos escuchan para que vean como tal la relación y la importancia que ha llevado este campo de la biología molecular en la actualidad en las ciencias médicas. Entonces, me gustaría iniciar como tal nuestra sección de microscopía rápida, en la cual nosotros vamos a hablarles sobre 10 conceptos rápidos para que se les queden claro como el agua del citoplasma, ¿no? Entonces, doctor, si quiere usted comenzar esta sección. Claro que sí, vamos a quedarnos con algunos conceptos, como bien mencionó el doctor ingeniero. El dogma central, recuerda que viene del ADN. El ADN, que si bien es una molécula que tiene que ser replicada, que tiene que ser copiada, cada que la célula se divide para formar más células, pues tiene que tener su propia copia del material genético de esa especie, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? Porque en algún momento vamos a hablar de un tema muy controvertido que es la clonación, ¿no? Se estaban preguntando, ¿clonación humana? Pues sí, ¿no? Quisiéramos ver eso como mera curiosidad científica, aunque tiene muchas implicaciones bioéticas, pero precisamente es eso, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo tiene representado todo el genoma de nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, dejo una célula epitelial con su núcleo donde se encuentra el ADN y alguien lo encuentra, me pueden clonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está la información de Gerardo está en esa célula epitelial. Entonces, el flujo del dogma central es la replicación del ADN. El otro flujo es la transcripción, quiere decir que el RNA va a copiar una hebra de esa secuencia codificante llamada gen en el DNA, y ese RNA ahora mensajero lo va a llevar a otras moléculas mucho más grandes que se llaman ribosomas, y en los ribosomas se va a dar por un proceso muy complejo que es la traducción. Es decir, una vez que transcribo yo el mensaje que todavía no sé qué dice, ahora sí lo voy a descifrar, y ese desciframiento tiene que ver con la incorporación de otra molécula muy importante, que es el RNA de transferencia, que nos dice qué aminoácido, dependiendo del código que está siendo descifrado, va a ser unido para formar en este caso una proteína. Digamos que a grandes rasgos ese es el flujo de la información genética. Procede con la transcripción, ¿no? Claro que sí, muchachos. En el segundo concepto que nos gustaría que se llevaran es el proceso de la transcripción, donde nuestro ADN va a ser copiado a un ARN mensajero, el cual va a salir ¿de dónde? Va a salir de nuestro núcleo. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ocurrir ese tipo de transformación, donde vamos a tener como tal al famoso uracilo, ¿no? Y vamos a necesitar ¿qué enzima? Una enzima muy importante que es la protagonista de muchos sistemas, tanto como vienen siendo de reparación de nuestro ARN, no, la ARN polimerasa 2, ¿no? Este tipo de ARN polimerasa 2 pues tiene un papel fundamental, que es el que se va a encargar como tal de llevar a cabo el recorrido por toda esta cadena, esta secuencia, después de que nuestra hebra de ADN se haya transformado en una copia de ARN, para que pueda salir como tal al citoplasma, en donde se va a llevar a cabo ahora sí la lectura, que se conoce como la traducción, en donde este ARN se va a leer en el
ARN ribosomal para llevar a cabo la formación de las proteínas. ¿A partir de qué? Pues a partir de nuestros codones, de nuestros tripletes, nuestros famosos tripletes, que se transforman en aminoácidos y luego en las famosas proteínas funcionales. Aquí es cuando nosotros vamos a hablar un poco sobre qué pasa cuando estas proteínas están truncas, cuando tienen algún tipo de, en uno de nuestros podcasts hablaremos de las mutaciones como tal por alargamiento, por acortamiento, por codones de paro, justamente cuando nosotros tenemos que recordar que existen tres tipos de codones de paro que son pues, como los encargados de mandarle la orden a nuestro ARN ribosomal de parar la fábrica y de como tal cortar ese tipo de información y que ya no se siga traduciendo para que nosotros obtengamos nuestra proteína funcional. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos codones de paro se involucran en momentos y aparecen en momentos donde no deben de salir, que va a generar que cierta proteína no se exprese, generando como tal una mutación a partir de un déficit o de plano que no se exprese cierta proteína, ¿no? Doctor, ¿no gustaría hablar un poco sobre los errores comunes y los Claro que ejemplos sí, médicos? claro que sí, Doc. Pues derivado de este flujo de información, pues había comentado el Doc, pues son las mutaciones en la secuencia de bases, ¿no? Del ADN, que si bien desde ahí el mensaje está mal, la proteína también va a estar mal, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues depende qué función tenga esa proteína, ¿no? Por ejemplo, hay proteínas cuya función es muy importante y si una mutación, una alteración en la secuencia génica que lleva a la traducción de esa proteína hace que no se produzca, pues las consecuencias son graves, ¿no? Hay veces en que la proteína existe forma, pero digamos que está defectuosa, ¿no? Está chafa, por decirlo así, ¿no? Entonces, las consecuencias de que este flujo se vea alterado por algún mecanismo tanto endógeno como exógeno, pues son bastante remarcables. Fuertes, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la anemia falciforme, pues una sola cambio de base, ¿no? Una sola cambio de base en la secuencia de la hemoglobina, ¿no? De un aminoácido por otro, obviamente de un codón por otro, de una base de un codón por otro, nos lleva a que se produzca esta anemia que recibe el nombre de falciforme, que como ya había comentado alguna vez el ingeniero, pues es muy común en ciertos territorios africanos, ¿no? Hace, por ejemplo, un tanto inmune a la malaria, a quien padece la anemia falciforme, pero bueno, no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hay que tener, pues ahora sí que todas las variables para decir que cuando una célula es fecundada o se produce la fecundación, pues el resultante va a ser un producto, en este caso, viable y sano, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque realmente en el periodo embrionario es donde las mutaciones tienden a tener su papel más trágico. Sale más fuerte, con más vistosidad, donde se dan alteraciones tanto morfológicas, alteraciones metabólicas, donde se producen los síndromes que algunos que hablamos de esto. Y bueno, pues se trata de que ustedes, médicos en formación, le den a su paciente que está gestando pues las mejores medidas profilácticas para que estas malformaciones, productos tanto de la herencia como de las modificaciones exógenas, pues no se den, ¿verdad? ¿Sale pues? ¿Usted qué opina, Doc, con respecto a los ejemplos? Muy bien, Doc, muy completo en ese sentido que principalmente esperamos que se les haya quedado esta sección de microscopía rápida con todos ustedes. El resultado de el día de hoy condensado. Así como también me gustaría iniciar la parte de una pregunta que siempre nos hacen los alumnos. ¿En qué diferencia hay entre un gen y una proteína en términos médicos, doctor? No sé si le gustaría poner esto como plato final de nuestro podcast del día de hoy. Responder a esta pregunta. Por supuesto, doctor. Es una pregunta, pues, interesante. Podrá parecer simple, pero realmente es interesante porque le comentábamos a nuestro estudiante que más que diferencias, una cosa lleva a la otra. Es decir, un gen, que es una región específica dentro del genoma,
tiene pues sistemas reguladores que va a hacer que se dé este proceso de la información genética, ¿no? La transcripción y la traducción, y eso va a llevar a que nos dé una proteína. Entonces, no es que haya diferencias entre una y otra, más bien la proteína proviene de un gen, ¿vale? Entonces, en términos médicos podemos aplicar que si el gen está mal, ¿no? Tiene mutaciones, tiene alteraciones, la proteína también va a estar alterada, ¿no? Entonces, digamos que son como que dos niveles de organización, uno superior, al otro, ¿no? El gen, digamos que es un nivel de organización, pues, importante, pero la proteína todavía tiene un nivel de organización un poquito más avanzado, ¿no? Acuérdense de la estructura primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Entonces, una vez que la proteína se traduce, pues tiene una serie de modificaciones que la hacen viable, la hacen funcional, y eso hace que obviamente su potencial edición sea más compleja que la del gen de la cual procede. Esa sería la respuesta más allegada a la pregunta. Sí, doctor Alberto, ¿usted qué piensa? Nada más para que tengan una relación, como a mí en mis clases y mis alumnos no me dejarán mentir, me encanta hacer relaciones visuales, que recuerden que un gen es la receta, pero la proteína es como tal, el platillo final. Y si falla algo en la parte de la receta que vendrían siendo los genes, la proteína final que viene siendo el platillo va a tener un sabor diferente, ¿no? Pónganle ustedes ponerle más sal de algo o incluso no ponerle alguno de los ingredientes de la receta, pues va a generar que este proceso como tal falle o que quede incomible en ese sentido. También me gustaría mencionar que en unos capítulos siguientes vamos a hablar como tal de los mecanismos de reparación naturales de nuestro cuerpo, como viene siendo el uso del famoso splicing alternativo o cuando nosotros tengamos el splicing normal que ocurre durante la parte de la traducción de nuestros componentes del dogma central de la biología molecular. ¿No, muchachos? Eso sería todo y me gustaría entrar ya a la parte de la sección de finalización de nuestra y capítulo del día de hoy de nuestro episodio que es el ADN, RNA y proteínas. Y entonces necesitan recordar que de todo corazón la biología molecular es prácticamente el futuro de muchas terapias médicas y nuevos procesos como tal involucrados en la parte de el recuperar o el evitar que ocurran algunas fallas o anomalías en nuestro ADN, pero todo tiene que estar dentro de la parte humana. Los médicos tienen que siempre conservar esa parte de su alma como profesionales para no dejarse llevar y no perder como tal la esencia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque sin ADN, ARN y proteínas no hay células, no hay sistema, no hay vidas. Y así necesitan ustedes recordar su dinámica, no solo para personas investigadoras, sino también para médicos. Si nos está escuchando algún nutriólogo, enfermeros, biólogos o genetistas, todos los que pueden sanar, prevenir o comprender la vida humana son bienvenidos a seguirnos acompañando en esta gran aventura y travesía de 27 capítulos que queremos compartir con ustedes, ¿no, doctor? Sí, doctor, efectivamente, como usted muy bien ha puntualizado, igualmente en nuestro próximo episodio hablaremos de algo que muchas veces pasa de ser servido, pero otras veces de veras no pasa, ¿no? Como lo que hemos estado puntualizando de las representaciones hollywoodescas de las alteraciones genómicas. Vamos a hablar de mutaciones, error fatal, motor evolutivo, ¿no? Entonces veremos por qué no todas las mutaciones son malas y cómo algunas pues han hecho que nuestra especie sobresalga por encima las otras especies, sobre todo animales y de mamíferos en nuestro planeta. Sí, doctor. También tenemos que recordar los famosos nombres de Watson y Crick, así como también McClintock, así como también la última descubridora en la parte de la terapia génica y de las vacunas por medio del ARNA, que es Kohara, así como también a personas ilustres como viene siendo el doctor Carico, que
todos están involucrados desde la época mendeliana en qué es lo que nos va a deparar el futuro, ya que estas personas están sentando las bases y esperemos que algunos de ustedes sean o que les interese como tal la parte de la investigación y nos ayuden a aportar a todo este gran campo que les puedo decir que no es para nada sencillo. ¿Por qué? Porque la vida es todo un enigma, ¿no? Y entonces nos escuchamos el siguiente episodio de Ciencia Vital, donde lo invisible se hace comprensible y la ciencia se hace vital, muchachos. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, hasta luego. Al final les vamos a compartir una pequeña imagen donde incluimos unos artículos que son recomendados para que nos sigan acompañando y tengan un background, unas personas que les llegue a interesar un poco más sobre el episodio número 3, en el cual hablaremos, como bien mencionaba el doctor Gerardo, las mutaciones error fatal o el motor evolutivo de nuestra especie. Hasta luego. Bye bye.